En este video, exploraremos el viaje de una persona, quien aunque inicialmente aparece como un individuo común y bien considerado por la sociedad, sufre una transformación radical, hasta el punto de convertirse en un extremista religioso. Analizaremos los factores y acontecimientos que llevan a este hombre a cometer actos de extrema violencia, incluido el sacrificio humano, creyendo firmemente que están actuando para la purificación del mal y la liberación del diablo. En las profundidades de un pueblo aparentemente tranquilo, donde los secretos se esconden detrás de fachadas de normalidad, una oscura verdad se esconde, que está esperando ser revelado. Esta es la historia de Nathan, un hombre cuya mente es un laberinto enredado de creencias distorsionadas y revelaciones proféticas, un alma atormentada que cree firmemente que el mundo está atormentado por entidades demoníacas. Su misión es purificar la tierra de su malvada presencia, una víctima a la vez, dando vida a un horror sin fin. Pero Nathan no siempre fue así. Alguna vez fue un hombre respetado en su comunidad, conocido por su devoción religiosa y su vida aparentemente intachable. Pero debajo de esta superficie de normalidad hay un abismo de oscuridad. Después de la prematura y misteriosa muerte de su esposa, Nathan comenzó a cambiar, su mente afectada por un dolor insoportable y una pérdida del sentido de la realidad. Se alejó de la sociedad, dedicando sus días y noches al estudio de textos antiguos y al ocultismo, buscando respuestas que ningún libro sagrado parecía ofrecer. Con el paso del tiempo, Nathan empezó a creer que había recibido una revelación divina. El mundo estaba en las garras de una guerra invisible, entre fuerzas benévolas y demonios que anidaban en los seres humanos, corrompiendo sus almas. Convencido de que había sido elegido para luchar contra estos demonios, Nathan transformó su hogar en un santuario de purificación, donde practicaba rituales oscuros que creía que podían liberar a las almas poseídas. Armado con una determinación despiadada y herramientas que consideraba sagradas, Nathan comenzó su cruzada contra el mal. Sus víctimas fueron elegidas cuidadosamente, personas que él creía que estaban bajo influencia demoníaca debido a conductas o enfermedades que no podía entender o aceptar. Atraía a sus víctimas con la promesa de curación y salvación, solo para someterlos a terribles rituales de purificación que inevitablemente terminaban con su muerte. La casa de Nathan, que alguna vez fue un lugar de calidez y amor, se transformó en un teatro de horrores, donde las paredes eran testigos silenciosos de un sufrimiento atroz. Las habitaciones, iluminadas solo por velas que proyectaban sombras danzantes en las paredes, estaban llenas de símbolos sagrados y objetos rituales, y el aire se llenaba de una mezcla de incienso y miedo. Cada víctima fue atada al altar de sacrificios que Nathan había construido en su sótano. Rodeado de círculos de sal y signos cabalísticos, mientras recitaba oraciones y encantamientos, convencido de que estaba realizando un acto de purificación divina. A medida que pasaban los días, el número de víctimas crecía y con ello la determinación de Nathan de continuar con su misión. Pero la realidad de su locura estaba empezando a emerger, dejando tras de sí un rastro de familias afligidas y una comunidad tambaleándose por el miedo. La búsqueda de Nathan se convirtió en una prioridad para las autoridades locales, que comenzaron a relacionar las numerosas desapariciones. Pero capturar a un hombre que cree haber sido enviado por una fuerza divina resultó ser un desafío más difícil de lo esperado. Nathan continuó su cruzada del terror, hasta que una noche, en un enfrentamiento final lleno de tensión y miedo, finalmente fue rodeado por la policía. El descubrimiento del sótano de Nathan sorprendió incluso a los investigadores más experimentados. Lo que los oficiales encontraron ante sus ojos fue algo espantoso. Un altar manchado de sangre, herramientas de trabajo utilizadas como armas contra las víctimas, y restos humanos esparcidos por cada rincón, cubiertos de símbolos esotéricos que contaban una historia de oscuridad y locura inimaginable. Encerrado en su santuario, rodeado de agentes armados, Nathan se negó a rendirse, blandiendo una antigua daga ceremonial y recitando oraciones en un idioma desconocido. En su mirada no había miedo,
sino una férrea convicción en su divina misión, un ardor que le helaba la sangre en las venas. La tensión era palpable, todos los agentes presentes sintieron el peso de un silencio lleno de premoniciones. La situación se resolvió en un clima de caos y violencia, cuando en un último intento desesperado por cumplir su destino, Nathan se arrojó contra los agentes. Lo detuvieron antes de que pudiera causar más daños, pero su arresto marcó solo el comienzo de un largo y doloroso proceso de curación para la comunidad. En el juicio que siguió, Nathan fue declarado mentalmente incompetente y sentenciado a pasar el resto de sus días en una institución de máxima seguridad para delincuentes psiquiátricos. Sin embargo, la verdad sobre lo que había llevado a un hombre de fe a transformarse en un asesino despiadado seguía siendo un misterio que perturbaba las noches de quienes habían seguido de cerca el caso. Las familias de las víctimas buscaron consuelo en la justicia, pero el vacío dejado por la pérdida de sus seres queridos no pudo llenarse. El pueblo intentó olvidar, ocultar las cicatrices dejadas por los horrores perpetrados por Nathan. Su nombre se convirtió en sinónimo de terror, un recordatorio permanente de las profundidades de la oscuridad que pueden esconderse detrás de una fachada de normalidad. Años más tarde, la historia de Nathan, el purificador de demonios, se convirtió en una leyenda urbana, un cuento susurrado durante las noches oscuras para infundir miedo. Sin embargo, para aquellos que habían experimentado esa realidad, no tenía nada de legendario en los recuerdos de aquellas noches de terror. La suya fue una historia maldita, una historia de locura y de la frágil línea que separa la fe del fanatismo, el bien del mal. El caso de Nathan también sirvió como advertencia sobre el peligro de las creencias extremas y la necesidad de comprender y abordar las enfermedades mentales con compasión y cuidado, en lugar de miedo y estigma. En un mundo en busca de respuestas, la historia de Nathan nos recuerda que, a veces, las preguntas más profundas quedan sin respuesta, escondidas en las sombras del alma humana. Y ahora queremos saber de ti, ¿qué opinas del fanatismo religioso? Házmelo saber en los comentarios. Y no olvides suscribirte al canal, para no perderte más historias de terror. Porque esto es Horror de Medianoche. Historias de sangre. Y si te gustó la historia de Nathan, no te pierdas la inquietante historia de Peter y la locura de las habitaciones rojas. Inmerso en las profundidades de la web oscura.